Buenos días, vamos a iniciar esta charla hoy, miércoles 27 de enero de 2021, en el marco del primer iFestival Digital. Si estuviéramos en lo presencial, fuera la versión número 16 del iFestival Cartagena, Colombia, pero por lo que está aconteciendo en el mundo, nos toca hacerlo de forma digital. Y hoy vamos a tener una charla hacia una nueva educación con el profesor Luis Miguel Bermúdez. Luis Miguel Bermúdez Gutiérrez es licenciado en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, magíster en Investigación Social Interdisciplinaria de la misma universidad, doctor en Educación de la Universidad Santo Tomás, gran maestro Premio Compartir 2017, y finalista y top 10 en el Global Teacher Prize 2018 y ganador del Global Teacher Award 2020, experto en temas de género, sexualidad, diversidad sexual, ciudadanía, derechos humanos. No se les olvide que el iFestival es un espacio muy diverso en cuanto a su contenido. Profesor Luis Miguel, buenos días, ¿cómo has pasado? Muy buenos días, Martín. Un gusto saludarte. Yo aquí complacido de la invitación que me hizo a iFestival y compartir escenario contigo, que conozco muy bien el trabajo que realizas en tu región, dando grandes aportes a la educación. Mi admiración por tu iniciativa y por lo que haces. Entonces, muy agradecido por este espacio. No, el honor es para mí y reitero las gracias al iFestival. Usted está en la institución educativa Gerardo Paredes hace 10 años. ¿Cómo llegó usted 10 años, sí, señor. ¿Cómo llegó usted a esa institución educativa? Bueno, mira, como es una institución pública, entonces entré por concurso. Entonces, como por ahí en el 2009, porque es muy complicado porque se abra concursos en convocatorias públicas, pues porque toca esperar que una generación salga. Entonces, a mí me tocó la convocatoria del 2009, el concurso de méritos, eso se hace por exámenes, evaluaciones, es un proceso bastante largo porque se convocan muchísimos docentes de todo el país y más las plazas de Bogotá. Paso el concurso de méritos y entonces ahí escojo la plaza del Gerardo Paredes. Es una cuestión de que sí, o sea, dependiendo del puntaje que tú saques, tienes el derecho de elegir la plaza en la que tú quieres trabajar, quieres participar. Así fue en mi caso. Y así fue como llegué en últimas al Colegio Gerardo Paredes de la localidad de Suba, aquí de Bogotá, por concurso en el 2009, Martín. Ok, usted inicia un proyecto con el cual ayuda a los muchachos en la educación sexual, en el bullying y todo su entorno social y familiar. ¿Nos podría dar el título de ese proyecto y a partir de ahí qué sucede? Claro, Martín, mira, el proyecto se denomina Integración de la Ciudadanía Sexual, el enfoque diferencial y de géneros. Muchos empiezan a preguntarme, bueno, ¿y qué significa todo esto? ¿Por qué ciudadanía sexual? Porque mira, cuando fuimos a plantear el proyecto, a pesar de que son obligatorios en la educación colombiana, es muy difícil ponerse de acuerdo en cuanto al enfoque que se quiere generar. Entonces, cada colegio, cada institución pone su propio enfoque y estos a veces chocan con realmente las necesidades de los estudiantes. Entonces, cada quien quiere defender su postura. Entonces, no, yo quiero un proyecto de educación sexual, pero con un enfoque más hacia mis creencias religiosas. Yo quiero una educación sexual, pero más que enseñe la abstinencia. Y se empieza a generar un montón de opiniones que siempre dejaban los proyectos en cero, no lo dejaban avanzar. Entonces, es muy claro la tendencia de hoy es que la sexualidad y el tema de la educación sexual se tiene que generar con enfoque de derechos para poder respetar las diferencias que hay entre las formas de pensar de las personas. Y entonces hay una comunión, y esa comunión son los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Y es ahí donde conciliamos todas las diferencias y hablamos de que cuando
una persona tiene derechos dentro de la concepción histórica de la democracia, se le llama ciudadano. Y cuando estamos hablando de que se anexaron desde el 1994 la necesidad de los derechos sexuales y reproductivos, entonces ya hablamos de una ciudadanía sexual. Ahora, ¿por qué? Porque ese enfoque de derechos. ¿Cuáles? Los humanos, sexuales y reproductivos. Ahora, en cuanto al diferencial y de géneros, diferencial porque nos enfocamos única y exclusivamente en los adolescentes, en niños, niñas y adolescentes, porque entendimos que la educación sexual debe ser diferenciada entre los niños, los adolescentes y los adultos. Eso no se había hecho. Generalmente es una educación sexual para todos. Y si aún así existe la disciplina de la pediatría, porque se reconoce que la infancia debe tener una atención especial, más aún en la sexualidad. Mira, Martín, muchos de mis estudiantes decían, especialmente las chicas, decían, es que es muy incómodo estar en una cita cualquiera de salud sexual y reproductiva y al lado tener a una mujer o un hombre de 30, 35 años mirándote como adolescente de arriba abajo, como si estuvieras haciendo algo negativo, juzgándote, haciendo comentarios que no comprenden que mi sexualidad es distinta a la del adulto y entonces solo se juzga. Entonces el enfoque diferencial entiende que esta educación sexual es enfocada para la juventud y además reconociendo el contexto de que es una juventud de nuestro contexto, Suba Rincón. Es muy diferente, por ejemplo, si yo aplicar este proyecto en la costa, tengo que reconocer su contexto, sus necesidades culturales y de ahí construir un proyecto de educación sexual pertinente y que reconozca las particularidades de esa población. Y en cuanto al enfoque de géneros, es porque reconocemos que también debemos entender que históricamente tenemos que cerrar las brechas entre hombres y mujeres, pero también hablamos no de género, porque siempre que hablamos de enfoque de género, creemos que es solo la cuestión de la mujer. No, en los adolescentes es géneros, porque también en la masculinidad existen ciertos problemas que tenemos que abordar desde el machismo para transformar precisamente las formas de pensar de nosotros los hombres frente a este pensamiento machista. Entonces, por eso es la ciudadanía sexual con un enfoque diferencial en jóvenes, mujeres y además porque nuestros colegios tienen un enfoque inclusivo. Es decir, yo atiendo chicos con discapacidad intelectual, chicos ciegos, con síndrome de Down, con síndrome de Asperger, y con alguna discapacidad física, y para ellos una vez me dijeron, ¿y cómo es una educación sexual para mí, profe? Porque siempre se habla para una población, la normal, entre comillas, y los demás, ¿qué? No tenemos derecho a recibir una educación pertinente y por eso es tan importante el enfoque diferencial. Bueno, usted está en Suba. ¿Cuál ha sido Sí, cuál fue el momento más difícil al iniciar ese proyecto, al iniciar todo ese proceso? Uy, Martín, hubo yo bastantes momentos difíciles, pero recuerdo dos. El primero, en los motivos por el cual me di la necesidad de este proyecto, y es que cuando yo entré cuando te estaba diciendo el concurso de méritos, yo entro al Colegio Gerardo Paredes. Me acuerdo que me dijeron visítelo antes a ver si es de su conveniencia. Martín, yo, machi, que ese colegio era tenaz, parecía una cárcel. Ahí nomás visitándole casi me atracan. El colegio está ubicado en un sector muy violento del norte de Bogotá y casi que yo deserto, o sea, digo, no, ¿cómo voy a estar acá? Pero pues de eso se trata la educación pública, atender precisamente a este tipo de necesidades. Y cuando entro a esta institución, me dan la dirección de grupo de séptimos, es decir, niños entre los 12 y 13 años. El más grande tenía 15. Y cuando empiezo a indagar por qué estaban mal académicamente y empiezo a mirar cómo solucionar sus problemas, me encuentro con unas historias de vida terribles, llenas de violencia y totalmente atravesada por la sexual, que afectaba por igual a niños y a niñas. Pero era increíble la naturalización de esta violencia, ya lo veían normal, es que no, le pasó a mi mamá, le pasó a mi abuela, pues a mí también me pasa, lo normalizan. Y era increíble cómo todo este dolor no podían ellos dejarlo a la puerta de la escuela, sino que entraban en esos problemas en el colegio y obviamente les perjudicaba su rendimiento. Pero definitivamente cuando en una de esas indagaciones que yo veo, me doy cuenta que una de mis mismas estudiantes de mi mismo curso, del mismo grupo, había sido reclutada
por proxenetas del sector, por pandillas o por grupos delincuenciales que intentan prostituir a las niñas, y estaban reclutando a niñas grandes dentro del colegio para que reclutaran a las más pequeñas, porque pues descubrimos que vendían la virginidad, entre comillas, de las niñas, les tomaban fotos, o sea, una serie de problemas, de problemáticas alrededor, y una la niña más grande de mi curso recluta a la más pequeña, precisamente de 12 años, y la cae en la prostitución. Me acuerdo que cuando nos enteramos de todo esto, conozco a la mamá por primera vez, una mujer muy joven. En ese tipo yo creo que era mayor de mí, unos 3 4 años. Ver la cara de angustia, no sabía qué hacer, y era como: profesor, ayúdeme, ¿y yo qué hago? Y veo como la sociedad era como apática a eso: mejor no se meta con eso, esto aquí pasa, si usted se mete ahí, usted se va a meter en problemas, luego lo están llamando en fiscalía, uno generalmente termina ahí ayudando, y terminan es metiéndolo a uno en inconvenientes, las personas son muy desagradecidas. Bueno, es una cuestión: ¿cómo podemos permitir eso? Hay prostitución, nos están reclutando a nuestras niñas, ¿sí? Hay delincuencia que les están tomando fotos sin su consentimiento, ¿sí? Las están reclutando en contrafuerza, están utilizando a nuestras niñas del mismo colegio para generar estas problemáticas. ¿Cómo es que nos vamos a hacer los de la vista ciega? Y no, dije, no puede ser. Y ahí fue cuando empecé me empezó una crisis existencial. Dije, esto aquí, yo lo que estoy haciendo no me sirve. Yo estaba aquí como profesor de ciencias sociales de séptimo, me acuerdo, el currículo de Edad Media, Renacimiento, el Imperio Carolingio, y después dije: esto no me, con todo el respeto, esto no le está sirviendo a mis estudiantes, y yo me estoy sintiendo aquí desperdiciado. Miren, todas esas problemáticas aquí: ¿a qué estudiante le va a importar el Imperio Carolingio en séptimo cuando está siendo abusada sexualmente por su padrastro con consentimiento de su mamá? ¿O cómo puedo yo llegar a decir, cuando la niña me dice: es que, profe, yo tengo todos los miedos porque en mi familia que está en la costa dijeron que los paramilitares me fueron a buscar a Bogotá? Y fijo, la encontraron y me la abusaron sexualmente a frente del colegio en una camioneta. ¿Cómo voy a omitir eso? ¿Sí? Entonces ahí fue cuando dije: no voy a enseñar ese currículo oficial, no es pertinente para mis estudiantes, yo necesito solucionar esta problemática. Y ahí fue cuando empecé con a iniciar este proyecto de educación sexual. Creo que ese fue como el primer momento más difícil, y el segundo fue cuando se estaba firmando el plebiscito por la paz. Uy, se generó un contradiscurso de que es que ahí estaba la ideología de género, que es que esos diálogos de paz iban a homosexualizar a las personas, porque entonces ahí hablaban de género. Entonces que aquí estaba un lobby escondido de la población LGBT, que bueno, una serie de cosas, que lo peor de todo fue que funcionó, hizo que en ese momento se generara un discurso que además estaba avalado por quien en ese entonces era el procurador, que decía que abiertamente que iba a abrir procesos disciplinarios a todos los funcionarios públicos que estuvieran manejando todos estos temas de la sexualidad y toda esa cuestión. Entonces, imagínate, eso empezó a generar un malestar, empezó a darle fuerza a aquellos que estaban en la escuela en contra de esta educación, para recibir ataques, para recibir properios. Entonces, todo este ambiente que se generó como excusa del plebiscito y toda la ideología de género y toda la cuestión de la educación sexual, que se conjugaron como una excusa para tumbar el plebiscito. Además, con esto que también hubo de las cartillas de la ministra de Educación, Gina Parodi, la exministra. Entonces todo eso lo utilizaron como argumentos para ir en contra del plebiscito por la paz. Funciona, porque eso no lo digo yo, están en las pruebas de prensa de ese momento. Y efectivamente, pues no se mide esto, pero perjudicó mucho los proyectos de educación sexual. Eh, fue una época bastante difícil, de mucha vigilancia, de mucho miedo. Me amenazaron bastante en ese momento, afuera de los grupos delincuenciales, adentro también. Pero bueno, pero creo que todo esto es lógico cuando uno quiere
romper una problemática tan arraigada en un contexto, y creo que era lo más lógico, pero lo importante es que el proyecto siguió y empezó a tener muy buenos resultados. Bueno, se ve que le apasiona y yo tengo mucho contacto con maestros del área rural que pasarán por igual o peores circunstancias, pero ya hemos contado en parte la parte complicada. Quisiera que hablar un poco de esos momentos de satisfacción que se van dando escalonadamente. El niño, la niña, la mamá, el compañero de ahí del colegio que llega un momento en que te felicita porque mira, mi salón antes era insoportable, pero ahora puedo. Hablemos un poquito de esos momentos para ir llevando esta conversación porque todas estas experiencias sirven para que los maestros miren cómo podemos educar en un momento complicado como este que estamos en época de pandemia. Claro, bueno, sí, mira, pues, después de todos esos momentos tan difíciles, lo que te da fuerza es precisamente los resultados. Y yo me acuerdo que uno de los más significativos fue el mejoramiento de la convivencia de los cursos en el que se empezó a impactar con esto precisamente del respeto a las diferencias y el enfoque de género, especialmente con las mujeres. Yo tuve la oportunidad de empezar en el proyecto, se vio la necesidad que tenía que aliarme con el servicio de orientación escolar del colegio, donde están los psicólogos, porque ellos son los llamados a activar las rutas de atención, por ejemplo, en la violencia sexual y en todos los temas de sexualidad generalmente siempre se lo atribuyen a los orientadores de las instituciones. Entonces tenía que hacer una alianza estratégica con él y empezamos a generar el comité de convivencia. Entonces empezamos a analizar las riñas escolares, los principales problemas de convivencia, que eran riñas, peleas, incluso con arma blanca, pero generalmente siempre se resolvían como usted cometió una falta, sanción para todos y salto remedio, pero nunca se hacía un análisis de las causas de esas riñas y empezamos a hacerlo con el orientador y empezamos a identificar que la principal, la número uno, eran conflictos de género. Entonces, por ejemplo, que dos estudiantes se pelearon por fuera del colegio, un vecino los grabó, salió por City TV, eso mejor dicho, me acuerdo mucho de este caso, y los chicos estábamos ahí en el comité de convivencia, pero ¿por qué si usted sabe que ahí iba a tener consecuencias? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué se peleó? Y el chico me decía, yo no quería pelear, profe, yo no quería pelear, entonces, ¿por qué lo hiciste? Porque todos los que estaban alrededor me empezaron a decir que si yo no peleaba, era homosexual, era gay. Y profe, no, pues yo sí soy todo un varón y me tocó pelear para demostrar mi hombría. ¿Ven y esto en un adolescente es supremamente diciente porque pues eso es muy importante porque están en esa etapa donde la identidad grupal es muy importante. El reconocimiento de su grupo, por más que los critiquen, es parte de su edad, es necesario para ellos. Y se peleó precisamente para demostrar su hombría, un conflicto de género. Y cuando empezamos a hacer lo mismo, porque veíamos que el primer causa es que las riñas eran entre hombres o entre mujeres, muy rara vez un hombre y una mujer, a no ser que fueran conflictos de pareja. Y cuando empezamos a mirar con el caso de las niñas, empezamos a mirar que muchas de estas peleas fuertes se daban entre niñas que desde pequeñas eran muy buenas amigas. Y empezó, pero ¿por qué entonces se pelearon ahora? No, profe, es que me quitó el novio. Me empezó a mirar mal. No, profe, es que ella le tiene envidia porque ahora yo soy más bonita. Y a veces tenía la mamá y le decía, ¿y tú qué opinas de eso? Ah, no, yo no tengo la culpa que mi hija sea más bonita que la amiga. Ya, pero no entiende lo que estás reproduciendo. Estás educando a tu hija como si lo más importante fuera su cuerpo, su imagen, lo avalas, ves que ahí hay un conflicto y entonces empezamos a trabajar esos conflictos de género que habían ahí e inmediatamente eso empezó a tener una consecuencia en el mejoramiento de la convivencia y de las formas de solucionar conflictos. ¿Mm? A los varones, por ejemplo, enseñamos cómo la homofobia es el mecanismo que utiliza la cultura para enmarcarte en un modelo único de masculinidad machista. Entonces les decía, cada vez que tú, por ejemplo, si yo como hombre quiero hacerte pelear a ti como hombre, simplemente hago contigo un acto homofóbico. Digo, ay, tan linda la niña, le da miedo pelear conmigo, es que usted es una mujercita, y de una vez esa homofobia le despierta el machismo a ese varón y empiezan los conflictos. Pero si yo le enseño al varón el jueguito, que eso es esto, si usted le sigue el juego es para usted controlarlo. Entonces el chico que ya está educado con esto le va a decir al otro, sí, si te parece que soy gay, pues sí, soy gay, ¿tienes algún problema? Así no lo sea. ¿Qué tienes conflicto con eso?
y para la pelea, porque ella sabe que no va a dejar que ese acto machista le genere ese acto homofóbico, le despierte ese machismo y la agresividad, porque nosotros los hombres tenemos que defender nuestra hombría a todo momento. Entonces, todo esto empieza a manejarse porque todo el mundo cree que la educación sexual es solo genitalia, y vemos que no. Miran qué es lo que estamos abordando, esos conflictos humanos que van desde el mismo diferencias de los géneros. Y empezamos ahí a tener excelentes resultados. Muchos de mis estudiantes varones decían, profe, sí, en verdad uno ya se siente superior a los demás porque como que ya entiende por cómo opera las cosas de esto de la homofobia. Entonces eso es muy bonito. Y, por ejemplo, otro resultado fue cuando empezamos a ver la reducción de los embarazos. Nosotros teníamos en nuestra institución educativa un promedio histórico de 70 embarazos anuales. Y entre los 4 años vimos cómo lo dejamos en el 2017, reducimos a 0 los embarazos adolescentes en el colegio. De hecho, eso fue lo que sacó ese proyecto, porque entonces, ¿cómo lo hicieron? Nosotros estábamos dentro de las estadísticas como de colegio con más cantidad de embarazos, estábamos en una fuerte problemática, y pues todos me dirían, no, sí, ahí se puede mejorar, pero de esa manera radical de prácticamente controlar el fenómeno en la institución fue una de las cosas más bonitas, porque imagínate, cuando yo entré al colegio, lo que más me impresionaba era que cuando yo salía del aula de clase, los pasillos del colegio estaban en educación física, porque son los profes de educación física dicen que mi patio es mi aula de clase y usted no puede atravesarse. Entonces yo me iba por los pasillos y le decía al profe, pero profe, sí, tampoco puedo por la cancha, pero tampoco puedo por los pasillos, porque mire todas esas niñas haciendo trabajo de cuaderno. ¿Por qué no las ponen a hacer ejercicio como todos? No, porque todas ellas están en embarazo, o están lactando, o están, o como es que es así, pero todas, o sí. Y, por ejemplo, en el descanso, cuando a mí me tocaba la hora de acompañamiento, siempre me ponían en la puerta del servicio de orientación, y yo todo ahí llegaba ahí. Cuando veía una cola de solo niñas embarazadas y otras no solo niñas, y yo decía, pero ¿esta cola para qué es? No, profe, es que estamos haciendo cola para que orientación me dé otro refrigerio escolar como refuerzo nutricional porque estoy embarazada o estoy lactando o ya tengo bebé. Y yo, ¿y todas ellas? Sí. Y era como, no, y ver cómo después de todo esto empezó ese programa de apoyo nutricional, se tuvo que acabar porque ya no estaban esas cosas, porque ya el embarazo se había empezado a manejar la paternidad y la maternidad temprana. Además, porque empezamos a responsabilizar a los varones, porque empezamos a generar, esto no es una responsabilidad de solo las mujeres, ¿sí? Y la mayoría de sus papás están acá en el colegio. Entonces, señales que eso es una responsabilidad de los dos. Y por eso era enfoque de géneros. Porque si hago enfoque de género, entonces siempre la mujer es la que tiene que ya no géneros. Tú, varoncito, también tienes que tener responsabilidad frente al tema. Y empezamos con esto. La reducción del embarazo fue fabulosa. Incluso también es muy orgulloso nuestro programa también de atención a la chica materna, porque habrá chicas que por X o Y razón son mamás. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, a ellas también toca darles una atención especial, y el programa sobre violencias obstétricas, fue maravilloso, porque con eso hacíamos estos talleres con estas niñas y empezamos a que estuvieran con sus parejas hombres, y les hacíamos los talleres ahí en nuestro proyecto de educación sexual, porque les decíamos, habíamos detallado que se critica muchísimo la ausencia paterna en la familia, pero generalmente cuando en estos casos hay un embarazo no planeado, bueno, critican a la niña, pero ya cuando están aceptado todo, entonces todas las atenciones a la chica y el varón se vuelve el malo. Él fue el que la embarazó. No, y entonces la familia se empieza a hacer cargo del chico y al varón, y conscientemente la familia lo va apartando. Entonces eso es como lo mismo, si lo vamos a apartar desde el principio porque usted fue el causante del embarazo, entonces ahí estamos generando esa separación. Entonces digo, no, venga, esto se hace de a dos, se le enseña al varón a empezar a quitar el mito de que es que la maternidad es mucho más potente porque la mujer lleva el vientre lleva el bebé en su vientre. No, si tú acompañas el crecimiento de ese bebé constantemente, también vas a generar ese vínculo especial, y eso lo vamos a hacer desde la institución educativa. Y los preparamos a ambos. Le decimos, mira, a tu chica, por ser adolescente, cuando tenga el bebé allá en el hospital,
seguramente porque nos pasó. Llegaban llorando y decía, me sentí tan humillada, profe, porque el parto me dolió muchísimo y el médico me decía que para qué grita tanto, que como cuando me hicieron el bebé, no grité. Y yo me decía que, y sentía que me lo merecía, profe, porque yo no debería haber tenido bebés a temprana edad. Y sentían que el médico, sentían legítimo el abuso del médico y la violencia del médico, porque sentían que eran culpables. Y así como te hacen sentir culpables, ¿será que el médico, si los que tuviéramos bebés fuéramos los varones, será que a un varón el médico le va a decir semejante cosa? No lo hace, no lo hace. ¿Mm? ¿O será que el médico hubiera hecho lo mismo, te hubiese hecho lo mismo si tuvieras al hombre al lado ahí? ¿No es cierto? ¿Por qué tiene que la mujer siempre estar supeditada a eso? Dijo, eso es una violencia obstétrica. O por ejemplo que ahora se puso de moda que para más facilidad del médico, para que le den dinero, eso dicen por ahí, hacen esta cirugía en el que hacen el corte, ya se me olvidó el nombre de esta cirugía, en la vulva de la chica para que el parto sea mucho más fácil. O hacen la cesárea y le dicen a la chica, firme después. Todo eso hay que acabarlo. Y era una violencia que las mamás de estas niñas habían sufrido y normalizado. Esta vez no. Entonces, eso también es un logro en el proyecto de educación sexual. Todo lo que hicimos, por ejemplo, con la diversidad sexual y la identidad de género. Nosotros hicimos una alianza con Integración Social para que estos chicos y chicas pudieran tramitar las denuncias de discriminación que diariamente tenían que sufrir tanto en la escuela como fuera de ella, incluso en la familia. Los vinculamos con los centros comunitarios LGBT de Bogotá, hicimos una alianza precisamente para que las familias de estos chicos, de la población, de estos estudiantes LGBT, pudieran tener una atención psicológica e integral en estos centros para que aprendan a aceptar la diversidad, porque el problema no es del chico, es la familia que tiene dificultades en aceptar que los seres humanos somos diferentes y está ese servicio integral para ellos. Y finalmente es el otro me causa contradicción, porque es un gran logro, pero también deja ver lo difícil que está la sociedad colombiana, y es que con relación a la violencia sexual, en lo que duró el proyecto, se aumentaron los casos de denuncia de violencia sexual en mi colegio. Cualquiera diría, ¿y eso qué bueno resultado es? Es buenos resultados, ¿por qué? Porque es que no quiere decir que se aumentaron, sino que antes no se denunciaban, porque no había cómo, no había un proceso, no había una ruta de atención, había una complicidad y un silencio sobre esta violencia sexual. Cuando el colegio se empodera y se vuelve como ejemplo de todo el sector de Suba, empezamos a atender a estudiantes de otros sectores, llamados por sus mismos amigos que estudiaban en el colegio. Y empezaron ahí, allá y empezamos a atender todas estas urgencias de los adolescentes y por qué sus instituciones y los adultos no los protegen, porque no saben abordar el tema. Y te dicen que es que los adolescentes son irresponsables. No, cuando ellos se encontraron y sabían que había una institución educativa con un excelente proyecto de educación sexual, que los escuchaba y no los juzgaba, empezaron a llegar incluso de otras instituciones sin llamarlos. Nos tocó llamar a los orientadores de esos otros colegios para avisar que ellos estaban acá. Y nos dimos también el análisis en el colegio, ¿los podemos atender o no? Porque no son del colegio. Y decidimos por una cuestión humana, claro que sí. Si el colegio está generando un servicio tan excelente y que los mismos estudiantes del Gerardo estén llamando a sus amigos para que vengan al colegio, esto no sea, eso es inédito. Eso es inédito. Eso cuando pasa que un adolescente esté llamando al amigo para que venga al colegio a invitarlo a un proyecto. Incluso los empezaron a llamar porque yo también generé un centro de interés de educación sexual en contrajornada y empezaron a venir estudiantes de otros colegios a asistir a las clases. Y se volvió todo un boom, se volvió muy famosa la clase pero entre los adolescentes del sector de Suba y empezamos a atenderlos. Y en el caso de la violencia sexual aumentaron los casos, sí, porque empezaron a saber que entre la institución había personas de confianza que les tramitaban todo. Porque cuando una niña es abusada, a veces no le puede decir, mamá, yo no le cuento a mi mamá, porque es el novio de mi mamá, o no quiero que mi mamá sufra, o profe, es mi papá, y pueden que todos me dicen que lo denuncie, pero yo lo quiero en el fondo, y no quiero hacerle daño a mi familia. ¿Uno cómo aborda eso?
Por ejemplo, todo esto de la violencia sexual no simplemente fue una ruta de atención para denunciar. Tuvo todo, el proyecto se juntó para cómo apoyar y sacar a esa víctima de violencia sexual como sobreviviente. Incluso hicimos una alianza con otro programa externo de una estudiante universitaria de la Universidad Javeriana que sufrió abuso sexual y formó como una fundación que se llamó I de Insistencia. Y me alié con ellos para que pudiéramos tener ahí un acceso de atención especializada a víctimas de abuso sexual que no pueden tener una atención especializada en psicología. Empezamos a entender, por ejemplo, que cuando un niño es abusado sexualmente, a veces toda la atención es hacia él y nos olvidamos que tenemos que darle atención a ese adulto, sea mamá, papá o el adulto que lo va a proteger. Porque si yo como papá o como mamá sé que mi hijo pequeño fue abusado sexualmente, el dolor también es para mí. Y yo necesito estar bien, muy bien psicológicamente para poder sacar a mi hijo o a ese menor de esa situación. Y eso no se contemplaba. La atención es integral porque necesito apoyar a ese adulto que va a apoyar a ese menor. Y eso también lo contempló el proyecto y eso implicó una serie de alianzas. Sí, se nos aumentó las denuncias, pero fue porque empezaron a tener confianza. Y lo más bonito y bacano de esto fue que las empezamos a solucionar una por una, y claro, empezamos a darnos cuenta de muchas cosas que no podíamos controlar. Por ejemplo, para mí es difícil aceptar cómo para una adolescente y para una mujer es más violenta la denuncia que el mismo abuso sexual al que tuvo que padecer. Muchas de mis niñas que confiaron y se les hizo trámite del abuso sexual me decían, profe, me arrepiento de haber denunciado, porque me han expuesto tanto, porque con todo este machismo que tienen todos esos funcionarios de ahí para allá, siempre me culpan. Mi familia se destruyó completamente. Mi mamá optó por encerrarme. Hubiese preferido de llevar mi procesión por dentro, pero ahora me siento atrapada. Ya, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo logré en la institución educativa que confiaran y denunciaran semejantes atropellos? Y ver cómo el sistema es tan violento con las mujeres y tan amable con el agresor, que ellas prefieren quedarse calladas. Y lo ven en la televisión, profe, pero mire lo que pasó con esta chica que la violaron, le da todo el mundo la culpa, que porque estaba vestida así o porque dónde estaba. No, profe, yo prefiero quedarme callada. Y eso lo sabe el agresor. Y son cosas que nos implican nosotros como proyecto de educación sexual y reformando en el currículo. Todos los años yo lo reformo con cada cosa que me sale. Por ejemplo, cuando no me las atendían en las EPS, que porque eran muy chiquitas y porque la enfermera dijo, no la voy a atender porque la estoy protegiendo. Sí, porque muchos de estos servicios de salud creen que negarle el servicio a la adolescente es protegerla. ¿Protegerla de qué? De que no tenga relaciones sexuales. Y eso no es una cuestión de los demás. Y entonces me tocó incluir en el currículo una parte jurídica para enseñarle a mis estudiantes a hacer un derecho de petición y una acción de tutela para defender sus derechos en salud sexual y reproductivas. Y cuando empezaron a hacer tutelas, ellos mismos me decía, profe, pero ¿qué? Gané la tutela y no pasa nada. Y yo decía, este sistema, no, ¿qué puedo hacer? O sea, nos exigen a nosotros los educadores un montón de cosas y decía, profe, mira, aquí está la tutela y gané. Y no han hecho nada y ya pasaron los días de esto y no pasó nada. Entonces, tener que enseñarle a decir ahora dónde tiene que acudir para hacer efectiva esa acción de tutela. Y los chicos decían, no, con razón acá hay tanta impunidad, pues con todo ese proceso ya uno ya de la mitad ya está cansado. ¿Mm? Sí. Entonces, todo eso hay que contemplar en el proyecto y son creo que los resultados más valiosos que te puedo contar y que me llenan de mucha satisfacción en medio de todas estas cosas que también fueron negativas. Sí, eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo te ven en el entorno ahora de Suba, en el entorno del Gerardo Reyes? ¿Cómo te miran el señor de la tienda, el de la parada del bus, la señora de la sala de belleza? Que ya, pues, en Suba tú eres un personaje tan fundamental como el Gerardo Reyes. Entonces, ¿cómo te ven ellos ahora? Claro, mira que hay una cosa muy, muy bonita y es que cuando, pues, con todo este proyecto y cuando salió a la luz y todo esto, y me eligen como el mejor maestro de Colombia,
Entonces, pues claro, salgo en los periódicos, salgo en la portada del Espectador, salí en la revista Semana, salí en El País de España, un montón de cosas. Y claro, cuando yo llegué a Suba, llegué al colegio ese otro día, pues, ya habían medios de comunicación, me llamó el presidente de la República, que en ese tiempo era Juan Manuel Santos, y era como, wow, ¿de qué momento pasó todo esto? Y la localidad de Suba, la alcaldía local de Suba, eh, eh, me dio una condecoración como ciudadano ilustre de la localidad, se llama el Muisca de Oro. Entonces, soy ciudadano ilustre de mi localidad de Suba por los aportes en la educación. Y efectivamente eso cambió mi estar en la comunidad, como tú dices. El señor, por ejemplo, de las fotocopias, que nos hacía las fotocopias en el colegio, profe, se volvió famoso, lo vi en el noticiero, lo vi aquí, lo vi allá. Lo más importante fue que empezaron a conocer el proyecto de educación sexual y él me decía, ahora sí entiendo porque yo llevo acá años, pues soy el de las fotocopias frente al colegio y yo sí decía, pero ¿qué pasó que de aquí a allá ya no habían tantas chicas, por ejemplo, en embarazo? Ahora entiendo qué es lo que estaba pasando. También, por ejemplo, uno va caminando y entonces te paran para pedirte consejos. Como, profe, es que yo tengo una hija o es que mi mamá no sé qué y sé cuándo. Y uno a veces le toca a uno parar, sí, dar atención, ayudar, porque pues se vuelve una figura pública y eso tiene como una responsabilidad. Lo, las personas de las droguerías ya me empezaron a conocer porque pues, por ejemplo, yo a veces tenía que, cuando se me acababan las donaciones de los preservativos para mis talleres y toda esa cuestión, pues a veces me tocaba sacar de mi rulo, entonces ya, el profesor de educación sexual. Y incluso me empezaron a reconocer en la institución y afuera, ya como, allá va el profesor del sexo. Ah, Entonces ok. fue muy bonito todo ese reconocimiento. También, obviamente, también está como, ya está ese profesor, los que no les gusta el tema. Pero sí, efectivamente se vuelve uno una figura reconocida en el sector. Se vuelve cansón en el mundo de que a veces ya no tienes un poco de vida privada porque están muy encima tuyo, pero tienes la posibilidad de impactar a mucha gente y te apoyan. Y ya cuando te apoyan, entonces la comunidad se siente orgullosa de que ahí está el Gerardo Paredes, en donde está el mejor profesor. Entonces, muy bonito todo ese cambio en la localidad. Sí, es un orgullo, debe ser un orgullo para tu entorno familiar, para todo tu entorno. Eso me lleva a otra pregunta, ¿no? Estamos en el iFestival y el iFestival es el mundo de los libros. ¿Qué estás leyendo? Y dame los títulos de los libros que has escrito, por favor. Bueno, en este momento tengo, por ejemplo, publiqué en el 2018 un libro con la editorial del Tiempo, Intermedio Editores, que se llama Sexualidad sin pelos en la lengua. Es un libro de inspiración, de entender cómo fue todo este trasegar en la educación sexual. Hay unos ejemplos muy específicos de mis clases, entonces y están muchas partes de lo que generó el proyecto, algunas cosas que pueden ser muy prácticas para la educación sexual en la familia. Entonces es un libro que también les recomiendo. Y un segundo libro que no soy el autor, pero de uno de los capítulos, que se hizo precisamente con muchos de los mejores profesores de América Latina, de Iberoamérica. Entonces se reunieron y entonces pues, querían hacer como un compilado de los mejores proyectos pedagógicos de Iberoamérica que incluían a la familia, ¿sí? Y entonces ahí tengo un capítulo en el que muestro todo lo que se hizo en el proyecto de educación sexual para vincular a la familia, porque fue una exigencia de mis estudiantes, porque ellos me decían, profe, la forma en cómo nos están educando me genera violencia en la casa, porque yo ya ahora le identifico, le digo a mi mamá o mi papá, papi, eso es machista y mi papá me pega, profe, creen que me dice que es que me estoy dejando mangonear de las mujeres. Entonces, profe, si usted no educa a mi papá, él no comprende porque ahora pienso distinto. Entonces, todo eso de cómo hicimos toda esa intervención en las familias está en ese capítulo del libro que se llama
Familia y escuela, misión imposible, pero tiene una X en el IN porque sí es posible. Entonces ese también, ambos libros se hacen cuenta, también los pueden comprar adquirir por Amazon, por las librerías virtuales, y el de Sexualidad sin pelos en la lengua sí ya está en las principales librerías del país. Sí, esos son como los dos principales que he publicado frente al tema, y otros pero que tienen que ver más con las ciencias sociales y otras cosas. Entonces, esos dos principalmente. Y en cuanto a la respuesta de que pues, en el iFestival, claro, mira que con todo esto de la pandemia y toda esta cuestión, estoy volviendo a retomar la lectura de Michel Foucault, de un texto que se llama Vigilar y Castigar, porque en este momento está muy de auge, estamos manejando mucho el tema del cuerpo y la corporeidad. Y Vigilar y Castigar muestra cómo las sociedades modernas se apoderaron de nuestros cuerpos para volverlos útiles a la producción, cómo nos empezaron a disciplinar, y entonces esto me sirve muchísimo pues, para contextualizar históricamente mis clases y poder empezar a potencializar mucho el tema de género y lo que se implica la liberación de nuestro cuerpo. Yo siempre le digo a mis estudiantes, el cuerpo es tuyo, el cuerpo es mío, no es de la iglesia, no es del Estado, no es de la familia. El cuerpo es mío. Y si yo no puedo ser autónomo y defender lo más mío que es mi cuerpo, todo aquello que yo llamo de libertad sería un eufemismo. ¿Mm? Entonces, ese libro está muy bacano y lo estoy complementando con uno de Graciela Morgal, que es una compilación de todos los proyectos de educación sexual, de varios proyectos de educación sexual de Argentina y de la parte sur del continente. Y entonces, claro, yo como profesor de educación sexual estoy deleitado con ese libro porque está evaluando muchísimos proyectos de educación sexual. Hay uno muy bacano que complemento con el de Foucault, que habla precisamente de la educación física y el tema de la sexualidad y cómo la educación física puede perpetuar muchas cosas de estigmatizar los cuerpos, de clasificarlos. Entonces esto con vigilar y castigar como que es una confusión. Así que les recomiendo no solo vigilar y castigar, sino toda la obra de Michel Foucault. ¡Wow! Increíble para la lectura. Me encanta. Sí, Lo pero por recomiendo. supuesto. Esta es una charla que hacia una nueva educación referenciada pues, por este momento que estamos viviendo desde marzo del 2020 y quisiera que le dieras algunos consejos ahora que nos ha tocado migrar hacia la virtualidad desde el año pasado. ¿Cómo ha sido tu experiencia con los alumnos, con tus alumnas? ¿Has tenido ha sido más trabajo tener que empezar o el contacto ha seguido igual que anterior a lo presencial, ahora que estamos en la virtualidad? Uy, no, Martín, eso ha sido un complique, o sea, por ejemplo, había como una creencia de que, no, que el trabajo en casa, eso mejor dicho, nos íbamos a echar a la locha. Uy, no, es ver cómo se multiplicó el trabajo, y uno todavía se analiza y dice, ¿cómo? O sea, al menos ya, por ejemplo, hasta las horas que uno se echaba en el bus se las dedica ahora completamente al trabajo, es decir, eh, los docentes estamos supremamente agotados con esto de la pandemia, a pesar de que muchos todavía defienden el trabajo en casa, pero más por seguridad. La mayoría, todos quieren retornar a sus trabajos. Es algo necesario porque la intensidad del trabajo se nos amplió. Salimos muy agotados este año, pero sin embargo también aprendimos. O sea, hay una cosa que durante mucho tiempo entraron en las escuelas que hay que incorporar las nuevas tecnologías y las TIC y las TIC y las TIC, y uno creía que era simplemente llevar la tecnología a la escuela, pero la pandemia nos enseñó qué es lo que realmente se necesita en política TIC. Esto. O sea, y se acuerda qué enseñamos en la escuela anteriormente de la pandemia que le pudo servir a los estudiantes para poderse adecuar a este mundo virtual. Muy poco. ¿Mm? Entonces, esta pandemia nos obligó a muchos a entender qué es el papel de la virtualidad en la educación del futuro, qué es lo que realmente se debe enseñar en la política de nuevas tecnologías en la escuela con esto de la pandemia. Y, por ejemplo, entender cómo el WhatsApp se convirtió como la principal herramienta de comunicación con nuestros jóvenes,
y ver cómo el WhatsApp mostró, fue la herramienta, lejos de decir que es que estamos incluidos en el mundo de la tecnología, el excesivo uso del WhatsApp en nuestros estudiantes nos mostró la brecha digital que tenemos. Mira, te comento que, por ejemplo, muchos decían, ay, es que esos estudiantes tienen hasta mejores celulares que los profes y se las pasan en internet. Y no, cuando con la pandemia nos dimos cuenta que tú son una fachada. Estos chicos, por ejemplo, eran paquetes de datos limitados, apenas para sus redes sociales, pero nunca para soportar una plataforma Zoom. ¿Mm? Y Sí, empezamos a ver esa brecha. ¿Sí? Entonces, es una de las cosas que yo le digo también de consejo a nuestros colegas, y es seamos mucho más comprensivos con esta situación. Y, y entender que, por ejemplo, el hecho de que nuestros estudiantes sobrevivan esta pandemia es un gran logro, porque nos estamos desesperando muchísimo en seguir tratando de llevar los currículos tal cual como en la presencialidad, evaluar. Es como, mi consejo es como todos empezamos por eso, tratar de seguir siendo rigurosos en la educación con el estudiante, tenerlos ahí en pantalla, pero tenemos que entender que la pandemia nos quitó el control. Profes, ese nos costó, a mí me costó saber que ya no tengo el control. Y cuando tú aceptas que en la pandemia no tienes el control, te obligas a transitar por otros mecanismos para poder hacer esto de la virtualidad mucho más amable. Entonces, sí, se multiplicó el trabajo, entonces toca por WhatsApp, toca por correo, a muchos nos tocó ir personalmente a llevar lo de las guías. Hay todavía estudiantes que todavía no sabemos dónde están, que hasta con los mismos amiguitos lo hemos recuperado, pero entender precisamente que ese es mi consejo, dejémonos perder el control, ya, y que no, y que esa herramienta de la evaluación para controlar al estudiante aquí, en la virtualidad, ya no nos funciona. Incluso a veces que se nos salía un grito en el aula, oye, silencio, que no es, tampoco, porque atrás está papá, que dijo, oye, ¿quién fue el que gritó por allá? Entonces todo esto nos está enseñando que lo que estaba leyendo con Michel Foucault de las sociedades del control y del disciplinamiento, ¿sí? Esto te ha demostrado que que la educación estaba muy enfocada, era el disciplinamiento del cuerpo del adolescente. Y con la presencialidad le quitó eso, le quitó el control del cuerpo. Y ya eso nos desespera, ya no lo tenemos ahí para moldearlo. Y esto, en vez de ver lo negativo, hay que ver lo positivo, porque es lo que nos va a obligar a innovar en educación a propósito de la pandemia. Sí, acortamos las distancias con la virtualidad, acortamos las distancias, pero nos ha tocado también a aprender una nueva realidad. Esto llegó para quedarse. Pero eso que tú dices es una potencia, una gran virtud. Pues así con las dificultades, pero por ejemplo, antes no podíamos tener, por ejemplo, contacto de profesionales extranjeros. Y hoy en día, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de contactarnos con muchas personalidades académicas de la educación con esto de la virtualidad. Entonces es una potencia, como tú lo dices. Sí, me queda en el aire una pregunta respecto a los otros colegios en el entorno del Gerardo Reyes. ¿Ese proceso se cortó o continuó o esa nueva ventana que tú abriste para que los otros profesores y las madres de familia y los estudiantes pudieran tener un apoyo ahí, continuó o cómo siguió eso? No, claro, continúa. Mira, si hay algo de las cosas más importantes que se empezó a preguntarse frente al proyecto era sobre la capacidad instalada. Les decía, profe, y si usted se va del colegio, entonces que el proyecto se va con usted. Y si es así, entonces no podría aplicarse en otras instituciones. Entonces es muy importante dejar esa capacidad instalada y afortunadamente los orientadores, por ejemplo, está el orientador Jason Olarte, el Colegio Gerardo Paredes, la maestra Nora Acevedo, Silvia Díaz, un grupo de docentes que se atrevieron a vincularse en el proyecto y están ahí precisamente a la vanguardia de irlo mejorando y de mantenerlo y de multiplicarlo. Incluso se formó un equipo de trabajo también de asesoría para otras instituciones educativas. Por ejemplo, mira, Martí, que antes de entrar a la pandemia, por ejemplo, nos llamó la Secretaría de Salud de Pasto, la Secretaría de Educación también
de Pasto, de Pitalito, y nos llamó al colegio Gerardo Paredes, al equipo. Dijo, no, es que queremos mirar cómo podemos aplicarlo de ustedes a nuestras instituciones. Y nos invitaron, nos fuimos todo el equipo invitados por estas secretarías para asesorar a salud y a educación en el proyecto, y esto mostró cómo podía efectivamente instalarse en otras instituciones porque todo quedó sistematizado. Eso lo tuvimos claro, eso lo tuvimos que sistematizar, empaquetar, como para poderlo llevar a otras instituciones y poderlo Replicar. desarrollar. Entonces, exacto, entonces ahí están esto y que esta capacidad está la que estamos llevando de un lado cuando nos están invitando y esperamos precisamente que, no, ya hemos impactado bastante. Por ejemplo, en Pasto, Pitalito, Arauca, el nororiente antioqueño, Medellín, también, por ejemplo, nos llevó a las escuelas de las comunas, incluso ya empezaron a tener muy buenos resultados en la disminución de la paternidad y maternidad temprana. Y algo muy particular, eh, México tiene un grave problema de feminicidio y violencia hacia las mujeres, pero es uno de los más graves de América Latina, especialmente en los estados del norte de México. Y supieron del proyecto, del ese enfoque de género, y se arriesgaron, dijo, vamos a llamar, de hecho le llaman el modelo colombiano, y nos llamó primero el estado de Tamaulipas, el estado también en la parte de que maneja todo el tema de mujeres, la mujer tamaulipeca nos llamó, wow, un éxito total y que nos demostró cómo el proyecto está tan bien formulado y tan contextualizado que impacta en cualquier parte de América Latina porque nos une una línea cultural. Fue tan exitoso en Tamaulipas que inmediatamente después de un tiempo nos llamó el siguiente estado del norte de México, que fue el estado de Chihuahua. Y Chihuahua tiene unos problemas gravísimos, tanto así que Chihuahua tiene delimitado por dónde tienen que caminar las mujeres para que estén seguras. Y nos llamaron para asesorar, para conocer el proyecto, un éxito. Tanto un éxito que después nos llamó el estado de Oaxaca. Y todo este proyecto de educación sexual está allá en el norte de México. Nos aliamos con los servicios amigables de los estados del norte de México para hacer esa integralidad entre educación y salud, que es el éxito, y vemos cómo allá nos conocen como el modelo colombiano, y cada vez, por ejemplo, el DIFI, que es como el Instituto Colombiano, como el Instituto de Bienestar Familiar de México, y el GPEA, que es el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente, tienen a Colombia y nuestro proyecto de educación sexual como eje principal para asesorarlos en lo que ellos están realizando. Entonces, esto es ver cómo lo bonito de todo esto es cómo esto surgió en las cuatro paredes de un aula de clase, de un colegio X de Bogotá. Ahí, cómo ahí salió la semillita con un profe y unos estudiantes. Y como hoy esa semilla se volvió tan robusta que ya está impactando incluso a países como México en una problemática tan fuerte como la violencia hacia las mujeres. Así que, como tú dices, Martín, sí, el proyecto sigue, el proyecto se está multiplicando en otros lugares, incluso ahorita estoy también trabajando en el IDEP, que es el Instituto de Investigación Pedagógica de Bogotá, y desde ahí también estamos identificando proyectos de educación sexual exitosos para mirar cómo podemos fortalecerlos desde nuestra experiencia y desde nuestros propios recursos. Así que eso salió de un aula de clase y mira ya el megaproyecto que ya tenemos de educación sexual. Ok, profe. Sí, desafortunadamente hay algo que el hombre no va a poder nunca controlar, el tiempo. Y ha llegado el momento de despedirnos. Hoy 27, ya se nos terminó el tiempo ahora en la mañana. Y le agradezco mucho, profesor Luis Miguel Bermúdez Gutiérrez, que haya tenido esta deferencia con el iFestival, que haya compartido sus experiencias sobre educación sexual del Colegio Gerardo Reyes de Suba, y que al mismo tiempo haya permitido que muchos maestros del mundo puedan escucharlo y puedan maravillarse y saber que la constancia y el creer uno mismo en su proyecto dan resultados. Para mí ha sido un honor haber estado con usted hoy aquí, y continuamos en este festival digital, el primer festival digital, lo repito,
no se les olvide, si estuviéramos en lo presencial, fuera la versión 16, pero es la primera digital. Así que Somos muchas pioneros. gracias. Sí, somos pioneros en todo. Muchas gracias a todos y a todas por escucharnos y por continuamos. No dejen de escribirse en todas las charlas del iFestival. Martín, muchísimas gracias y a todos los participantes en iFestival, gracias por la participación.